Esto es increíble. Bueno, gente, estamos acá en un nuevo video, por supuesto que sí, en el cual vamos a hablar sobre la gran noticia del día de hoy en lo que al Barça se refiere. Se ha publicado la deuda total que tiene el Barça y esto es realmente penoso. Es un video que probablemente se vaya a extender y me molesta. Me molesta bastante, es algo que ya sabíamos, pero cuando nos dan números exactos sirve más para dimensionar lo que ha sido esta catástrofe que ha significado la directiva del señor Bartomeu para lo que es el Barça, para lo que es el Barça como club, que ha venido sido destruido año tras año con la gestión de estas personas culés. La deuda del Barcelona al detalle, un total de 1.176 millones, de los que 196 son fichajes sin pagar. Tenemos muchas cosas que hablar, vamos a repasar varias páginas que tengo acá sobre la noticia al detalle. Perdonen si no estoy del todo animado, pero es que me molesta bastante. Me molesta bastante cómo han venido destruyendo al club. 1.176 millones de deuda dejaron estos señores. Si leemos un poco más abajo para luego pasar a la otra página donde está la información un poco más al detalle. En cifras brutas, el Barcelona debe un total de 1.173 millones de euros, de los cuales debe pagar 730 a corto plazo. El mayor problema son las amortizaciones y fichajes que tiene pendientes, amén de créditos solicitados, hasta el punto de que 266 millones deben estar pagados en junio de este año. El Barcelona tiene que pagar en junio de este año, o sea, tiene plazo hasta junio de este año para pagar 266 millones. La garantía que pusieron sobre la mesa para estos créditos es la filial que lleva el merchandising del club. En caso de no pagar, pasaría a ser propiedad de los acreedores. Es increíble, es increíble. Y vean acá esto, que es precisamente algo que quería comentar. En el programa, realmente no sé cómo se lee al 100%, afirma que el Barcelona tiene un fondo de maniobra negativo. Un fondo de maniobra negativo. Ojo con esto, atención acá. La liquidez del club no llega a cubrir toda su deuda, aún de 602 millones. Algo que ahonda más aún esta crisis. O sea, ¿a qué se refiere? Precisamente a esto que vamos a señalar acá. Si el Barcelona vendiera todo su patrimonio, aún no cubriría toda su deuda. Es lamentable, loco. ¿Qué es esto? Así es la dimensión de la deuda que dejaron en el Barcelona. Si el Barcelona vendiera todo su patrimonio, aún no cubriría su deuda. 1.176 millones. Es que estamos hablando de que, imaginémonos, en un caso catastrófico, más catastrófico aún, que el Barcelona vendiera a absolutamente todos los jugadores del primer equipo. Por poner un ejemplo. Que el Barcelona vendiera a todos los jugadores del primer equipo. Ni siquiera con eso alcanzaría para pagar esto. Ni siquiera teniendo jugadores caros como Messi, Coutinho, Griezmann, Dembélé, De Jong, Pjanic, Ter Stegen. Ni siquiera vendiendo a todos los jugadores de la plantilla alcanzaría para pagar esta deuda por completo. Vamos a revisar acá en Transfermarkt el valor de la plantilla del Barcelona esta temporada. 807 millones aproximadamente. No llega ni siquiera a 1.000 millones. Esa es la dimensión de la deuda del Barça. No solo ese de la plantilla es un ejemplo que les quería dar simplemente. Pero esto es demoledor. Si el Barcelona vendiera todo su patrimonio, aún no cubriría toda su deuda. Y hablando de esa deuda de los traspasos que vimos acá en el titular, de los que 196
de esa deuda son en fichajes sin pagar. Ojo con eso. Que le debemos a la Juventus. Que le debemos hasta el Eibar. Creo que es el único club en el mundo que le debe al Eibar. No estoy menospreciando el Eibar. Simplemente quería hacer esa acotación. Le debemos al Eibar, loco. Le debemos al Eibar. El Barça le debe al Eibar. El Barça revela todas las deudas que tiene con otros clubes por traspasos. Vamos a leer esto. Por eso les digo que el video va a ser un poco extenso. Empezando por los 126 millones cuyo pago el Barça debe afrontar a corto plazo. La nómina incluye 19 futbolistas más los citados 5 millones para el Atlético. La cifra más alta es la de Coutinho, por la que el Barça deberá abonar 29 millones al Liverpool. ¿Qué le debe el Barça 29 millones al Liverpool todavía? Un fichaje de 2018. Seguidos por los 16 millones de Frenkie de Jong. Y de un pago de casi 10 millones al Bordeaux por Malcom. Que Malcom ya no está en el Barça y todavía el Barça le debe al Bordeaux por Malcom. Dios mío. Que hoy milita en el Zenit, como les decía. Que a su vez, como se recoge más abajo, también le debe al Barça casi la misma cantidad. Completa el top 4. Estamos hablando de las deudas más grandes que tiene el Barcelona en cuanto a los fichajes. Vimos que se debe por Coutinho todavía. Todavía se le debe al Ajax por Frenkie de Jong. Todavía se le debe al Bordeaux por Malcom. El top 4 lo completa Trincao, fichado en enero del Sporting de Braga por 31 millones, de los cuales el Barcelona deberá abonar 9.6. El Barcelona le debe 9.6 al Sporting Braga. Respecto a los dos primeros a largo plazo, las cifras se disparan a 48 millones a largo plazo que tendría que pagar el Barça por De Jong todavía y 40 de Coutinho. Unas cantidades muy altas como las de Pjanic, que ya vamos a hablar sobre lo de Pjanic, que está escrito más abajo. Eso es lamentable. Que todavía el Barça le debe al Liverpool por Coutinho. El fichaje más caro de la historia del Barça, que ha sido un fracaso total. Todavía el Barça le debe al Ajax por Frenkie de Jong. Todavía el Barça le debe a la Juve por Pjanic. Todavía el Barça le debe a... Es que increíble que Malcom duró una sola temporada, la cual no jugó absolutamente nada. Y todavía el Barça le debe al Girondins Bordeaux por Malcom. Es lamentable, loco. Es lamentable lo que han hecho con el club. Artur Melo es otro de los que aparecen en los dos apartados. Es decir, que el Barcelona todavía debe por Artur algo a corto plazo y algo a largo plazo. En el que debe el Barça aún tiene que pagar casi 8 millones al Gremio. Que ya Artur tampoco está en el Barça, como el caso de Malcom. Artur tampoco está en el Barça todavía y el Barça debe 8 millones al Gremio. Más lógico es que en el Betis esperen 9 millones todavía por Junior Firpo. Que el Barça debe por Junior Firpo, debe por Artur, debe por Malcom, debe por Frenkie de Jong, debe por Trincao, debe por Coutinho y debe por Mateus Fernández. ¿Quién es Mateus Fernández? ¿Por qué contratamos a Mateus Fernández? Acá el marca, el periodista que redactó esto lo dice. Hay otros gastos difícilmente explicables para la afición, como el pago de 5 millones por el fichaje de Mateus Fernández, el centrocampista brasileño, ex del Palmeiras, que bueno, fue fichado a todo eso y ha jugado solamente 17 minutos esta temporada. Y en el apartado de curiosidades llama la atención que el Barça debe aún 241.000 euros al Villarreal por Denis Suárez. Movimiento de 2016. Todavía hay deudas de 2016 por fichajes que sucedieron hace casi 5 años. Que estamos ya en 2021 y todavía el Barça debe por algo que sucedió en el 2016. Y 2.4 kilos al Eibar por la recompra de Cucurella, que milita hace 2 temporadas en el Getafe. Es penoso, es penoso, es penoso. Y la cifra menor de los 126 que... Perdón, la cifra es menor de los 126 que el Barcelona debe a los 46 que le adeudan otros clubes. El mayor pago es el ya referido de Malcom, lo comido por lo servido.
seguido por casi 6 kilos que el Getafe tiene que abonar por Cucurella y la Juventus por Artur Melo. Esto es en cuanto a lo que le deben al Barça. Es decir, el Zenit le debe al Barça algo por Malcom, el Getafe le debe al Barça algo por Cucurella y la Juventus le debe todavía al Barça por Artur Melo. Así que ojo con eso, eso podría ser positivo, aunque como les digo, como dice aquí precisamente, la cifra de lo que deben pagarle al Barça es menor a lo que el Barça debe por fichaje. Solamente estamos hablando por fichaje, que son estos, los 196 que debe el Barça en fichaje sin pagar. O sea, no estamos hablando del total de los 1.176 millones. Es que es una locura. Es una locura. Y acá los negocios entre Juve y Barça con operaciones de intercambio enfocadas a salvar los balances. Es decir, ese negocio de intercambios locos que hizo con Alejandro Márquez, con el mismo Artur y Pjanic, o sea, Mateus Pereira. ¿Quién es Mateus Pereira? Por favor. Seguía salvar los balances. Cristalizan en esta memoria en los pagos que van y vienen de Turín a Barcelona. De los 5.7 que el Barça espera de la Juve, decirlo, los 5.7 que la Juve todavía le debe al Barça, a los 4.8 que el Barça le debe a la Juve por Pjanic. Bueno, también con la operación entre los jugadores, precisamente los que le estaba mencionando, de Mateus Pereira y Alejandro Márquez. Cifras muy cercanas a las de Artur y Pjanic, por futbolistas muy lejos de su estatus. Totalmente de acuerdo. En cualquier caso, lo reseñable del trueque Pjanic y Artur es que si bien el pago de esta temporada es alrededor de 5 millones, el Barça deberá abonar a largo plazo 52 millones, una cantidad similar a la que Juve tendrá que afrontar por Artur. La consabida huida hacia delante de ambos clubes para poder cerrar cuentas del pasado ejercicio. Lo que estábamos comentando en el verano pasado, en verano de 2020, que ese intercambio Pjanic y Artur solamente se comprende es por cuadrar cuentas. O sea, deportivamente no tiene sentido cambiar a Pjanic por Artur. Y de hecho, en la carrera en general, Pjanic me parece mejor que Artur en su carrera, en todo lo que han logrado tal. Pero por potencial, por edad, no tenía sentido en lo más mínimo dejar a ir a Artur para traerte a Pjanic. No tenía sentido. Y precisamente estábamos comentando eso el año pasado en el otro canal. Y es la realidad. Es la realidad. O sea, y luego aquí seguimos comentando ya para ir terminando, porque sinceramente no quiero que el video se extienda tanto tampoco, porque es un tema bastante estresante, como se podrán dar cuenta. Es penoso. Es un tema muy penoso como han dejado el club en la ruina. Luego llegan los 4 millones de la Roma por Carles Pérez, los 3.3 millones de Everton por Digne y los 3 del Sassuolo por Marlon. Esos son los clubes que le deben al Barça. Es decir, la Roma le debe todavía 4 millones al Barça por Carles Pérez, el Everton le debe 3.3 por Digne y el Sassuolo le debe 3 por Marlon. El resto de pagos ya están alrededor del millón, como el del Sporting por Botía, el del Leganés por Arnaiz, el Osasuna por Cardona y para ver, más raro es que el club de procedencia de Ronald Araujo, Boston River, sea el que le debe al club azulgrana 1.5 millones y no al revés. Acá termina esto, pero como les digo, lo de la deuda por los traspasos es simplemente la punta del iceberg. La punta del iceberg. Porque este es el iceberg completo. Este es el iceberg completo. 1.176 millones. Muchas gracias. Muchas gracias, Bartomeu. O sea, hicieron lo máximo, hicieron lo mejor para el Barça. Según ellos. Porque la realidad es que dejaron el club en una situación muy, muy lamentable. Y ya la hemos dimensionado acá con la deuda que tiene el Barça, con lo que no alcanzaría ni siquiera con vender el patrimonio. Que les dije también el ejemplo de que no alcanzaría ni siquiera vendiendo a todos los jugadores del Barça. Es lamentable, es triste, pero bueno. Espero que los socios tomen una buena decisión votando, sea cuando sean las elecciones, porque ya hasta lo llego a dudar que vayan a ser el 7 de marzo. Pero bueno, esperemos que sí. Esperemos que sea lo más pronto posible.
Y muchísimas gracias por ver este video. Por supuesto, dame un gran, enorme y precioso like. Si te sirvió de algo, realmente no estoy tan animado. Pero bueno, deja un gran like y nos vemos en el próximo.